El primer ministro británico Boris Johnson ha dimitido finalmente de su cargo que ostentaba el máximo poder ejecutivo de Reino Unido. Y hay varios aspectos importantes para países como España que vale la pena nuevamente observar de lo que ha sucedido en el país anglófono. Es bien sabido porque se ha publicado en las últimas semanas que Boris Johnson se resistía a dimitir, de hecho es una decisión que ha tomado en contra de su voluntad a pesar de haber estado perdiendo apoyos de manera paulatina en los últimos meses y viéndose finalmente forzado, obligado a renunciar de su cargo al haber dimitido dos grandes ministros, dos pesos pesados, el de Economía y el de Sanidad, de su propio gabinete, junto con decenas de cargos gubernamentales vinculados a los ministerios del gobierno que él presidía como primer ministro de Reino Unido. Lo cual es un primer punto importante y destacable, y es que un político que ostenta el máximo poder ejecutivo, en este caso de Reino Unido, no ha dimitido por propia voluntad, no ha renunciado, no ha dejado su cargo por propia voluntad, sino que se ha visto forzado a ello. Y esto, en España, es algo de lo que debiéramos tomar buena nota. En primer lugar, y para enmarcar de lo que estamos hablando, ¿qué régimen político tiene Reino Unido? Bueno, Reino Unido tiene un sistema parlamentario. El parlamentarismo es un sistema puro, el más antiguo que se conoce, que se fundamenta en un régimen de libertades, que no es lo mismo que régimen democrático. Repito, régimen de libertades no es lo mismo que régimen democrático. Un régimen de libertades se instituye, la arquitectura institucional que construye un régimen de libertades es el régimen parlamentario, que quitando los antecedentes de 1188 en las Cortes de León o en 1215 en Juan sin Tierra, el rey de Inglaterra, encontramos su institución como tal, que ha llegado hasta nuestros días en el parlamentarismo inglés de 1640. Su triunfo definitivo en Reino Unido y asentamiento hasta nuestros días ocurre después de la Revolución La Gloriosa en Inglaterra en 1688 y, como digo, ha llegado hasta hoy. ¿Y en qué se basa el parlamentarismo? Pues fundamentalmente en que el máximo poder del gobierno y el máximo poder del que deriva la administración recae en un parlamento, una cámara donde se reúnen representantes y es ahí donde se dirimen, se cuestionan y se deciden los aspectos fundamentales nucleares que tocan a toda la nación. Por lo tanto, el requisito número uno, el fundamental, el que instituye el parlamentarismo, porque es necesario, es capital, sin él no puede haber parlamentarismo, es que haya representantes. Entonces, el concepto, el aspecto, el fundamento, el requisito primario, esencial del parlamentarismo es la representación. La representación es una figura jurídica que se inventa en el siglo XIII y XIV, el primero que escribe sobre ella es Marsilio de Padua en El Defensor de la Paz, donde lo que se instituye a través de un mecanismo de elección es la designación de una persona que haga presente aquello que está ausente. Y llega a la política a posteriori a través del parlamentarismo y hace presente, por ejemplo, en un parlamento, en una cámara, aquello que está ausente. La nación, el conjunto de los ciudadanos, en el caso de España, 45 millones de españoles. Para que haya representación, por lo tanto, tiene que haber un feedback directo entre el representante, es decir, aquel que hace presente a aquel que está ausente, y el que está ausente, la propia nación. En otras palabras, tiene que haber una orden directa, tiene que haber una relación directa entre aquel que habla por todos los que eligen a aquel que va a hablar en nombre de todos. Este aspecto es fundamental, es capital, es súper importante, es el que explica la dimisión de Boris Johnson y es la ausencia, la carencia, lo inexistente en regímenes políticos como el español, que son una partitocracia, una oligarquía de partidos que no son regímenes parlamentarios porque no existe ni hay representación. La representación, que es el aspecto fundamental, como hemos dicho, nuclear, que constituye el parlamentarismo inglés, existe, opera cuando existe una elección directa del representante y un feedback directo entre el representante y los representados. Así sucede en Inglaterra, que todos los miembros del Parlamento, cada diputado, representa una demarcación territorial del país y hay una oficina en esa demarcación territorial, en ese distrito, donde está la oficina del diputado. Y los ciudadanos son los que plantean directamente al representante cuáles son sus inquietudes o sus necesidades. Y por lo tanto, la acción legislativa
que tiene el representante cuando va a la Cámara es abogar por los intereses de sus representados. Es una acción vinculante que además tiene que seguir el representante si quiere seguir en su puesto, que garantiza que la acción política es de abajo arriba, que aquello que se eleva, se aprueba, se vota como ley, nace directamente de las necesidades de los representados y no como sucede en los regímenes oligárquicos como el español, el italiano o el portugués, que es de arriba abajo. Ese es el resorte fundamental que opera en los regímenes parlamentarios, que introdujo, que inventó el liberalismo, razón por la cual no puede haber ningún liberal en España que abogue por los sistemas de listas o por la oligarquía de partidos, que defienda un partido que anula, que suprime, que impide el aspecto característico puro liberal en política, que es la representación, que es que los ciudadanos, la nación, son los que dirimen, deciden las cuestiones de gobierno y las cuestiones legislativas independientemente de cualquier estado, sin que sea necesaria una macroestructura estatal, etcétera, etcétera. Pues bien, el régimen parlamentario es el distrito electoral donde se elige a cada uno de esos representantes por votación, donde después en el Parlamento los representantes son los que eligen después al primer ministro, los que eligen de entre ellos al poder ejecutivo. Por eso no es un régimen democrático, porque no existe una separación efectiva entre el quien hace las leyes y quien las aplica, y se pueden producir, como todos los defectos en los regímenes políticos, vicios que lleven a cabo, que lleven aparejado el poder por un grupo de personas que en este caso tengan mayoría en el Parlamento y al mismo tiempo designen ese primer ministro. Pero lo capital, lo fundamental es que siempre está el respeto a la libertad de los ciudadanos, ya que son ellos, en primera instancia y en última, quienes diriman quiénes son cada uno de los diputados. Por lo tanto, que se produzcan camarillas y lobbies en el grueso del Parlamento, grupos de poder, incluso influenciados por lobbies, eso no suprime de ninguna manera el aspecto representativo, que es el que dirime en última instancia sobre las cuestiones capitales y que tiene como matriz, como origen directamente, de manera directa, la voluntad de los ciudadanos y no la de un líder de un partido que es el que pone a los diputados, como pasa en España. Y lo más importante, es un impedimento, es una barrera natural contra la corrupción y contra el clientelismo. Al haber diferentes diputados, diferentes distritos que se vigilan mutuamente y que estos además son los que nombran al primer ministro, cualquier escándalo y cualquier acción o desviación de fondos o nombramiento de amigos, familiares, etcétera, etcétera, en cualquier instancia, es un escándalo que son denunciados por los propios diputados de otros distritos o, como en el caso del primer ministro, como ha pasado ahora, por los propios diputados, lo que implica que la representación, además, con la separación de poderes en el caso de Estados Unidos, es una segunda garantía, pero ya la representación en sí misma en los sistemas parlamentarios como el de Reino Unido impide, es una barrera, es una vacuna contra la corrupción, contra el despilfarro y contra el clientelismo. Eso es ciencia ficción, porque en España, porque los regímenes partitocráticos o estado de partidos se fundamentan, es decir, el fundamento de la acción política se basa totalmente en lo opuesto, que es en la camarilla, en la agrupación dirigida por el jefe de un partido, donde, bueno, pues como bien sabemos en España, es manga ancha y ancha es Castilla en cuanto a clientelismo, corrupción, colocación, engrosamiento de la administración que además pagamos todos nosotros. Por eso la representación, el sistema puro liberal, porque es una garantía de no engrosamiento injustificado de las estructuras y las administraciones del Estado. Si a ello añadimos además un respeto constante mantenido por este propio régimen parlamentario de la libertad de prensa y de la libertad de información, es decir, desde Areopagítica de John Milton, en el propio Reino Unido, es donde se ha intentado cuidar siempre que la prensa actúe de manera libre y vigile y controle lo que hace el Ejecutivo. Eso es lo que ha propiciado la caída de Boris Johnson, como anteriormente, por ejemplo, en los últimos primeros ministros, también David Cameron o Theresa May. En este caso, Boris Johnson ha perdido la popularidad del conjunto de la ciudadanía por los diversos escándalos que se han publicado sobre él. Empezando por el Partygate, cuando Boris Johnson, en medio de la crisis del COVID, prohibió las fiestas y él mismo hacía auténticas bacanales en su propia residencia, por lo cual tuvo que pagar incluso él mismo una multa. Esto sumado a que en abril subió los impuestos con la terrible inflación que hay. Y el nombramiento de Chris Pincher, una persona en su gabinete, en su gobierno, que es acusada actualmente por abusos sexuales a
a varones ha sido lo que ha catapultado la caída de Boris Johnson, al perder el crédito y el respeto de la mayoría de los ciudadanos por todos estos escándalos, lo que ha propiciado que gran parte de su gabinete le haya retirado apoyos, hayan dimitido, y sin apoyos un primer ministro en Inglaterra no puede hacer absolutamente nada, porque es del Parlamento, de esos representantes elegidos por la ciudadanía, de donde emana su poder. Por lo tanto, si pierde ese poder, pierde totalmente cualquier capacidad para aprobar leyes o para operar como primer ministro. Por eso he visto obligado Boris Johnson a tener que dimitir. Algo que en España es ciencia ficción, incluso en lo que pretende copiar del parlamentarismo inglés, como es la moción de censura, ya que en la práctica, como vimos por ejemplo con Rajoy, en la moción de censura lo único que tiene que pasar es que los jefes de cada partido se pongan de acuerdo, ellos regalándose cosas o dándose concesiones los unos a los otros, como pasó con Pedro Sánchez y con los independentistas, y son los jefes de cada partido los que ordenan a los diputados que apoyen, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, un nuevo presidente. Eso no opera así en Reino Unido. Pues no fueron los diputados del Partido Popular los que echaron a Rajoy. En este caso son los propios diputados del Partido Conservador los que, viendo la falta de popularidad y la falta de respaldo social de Boris Johnson, y mirando también, en primer lugar, por su reelección como diputado de distrito, han quitado el apoyo a Boris Johnson y este no tenía más remedio que dimitir. Ahora los diputados conservadores, que son los que tienen mayoría en el Parlamento inglés, tendrán que elegir a un nuevo líder, a una nueva persona que sea capaz de afrontar con el apoyo popular y el respaldo que ellos buscan la terrible crisis que viene, y además el Brexit, la manera en la que Reino Unido finalmente va a implementar las medidas que pactó y que Boris Johnson ya dijo, por ejemplo, que no se iban a cumplir. Ya veremos cómo con Reino Unido y la Comisión Europea, ya que para ello hace falta un líder fuerte con amplio respaldo social, y Boris Johnson no lo tenía. Y es el ejemplo perfecto de cómo operan los diferentes regímenes políticos. Yo, por ejemplo, sabéis que no apoyo los regímenes parlamentarios porque hay cosas mucho mejores, inventadas e instituibles, como es, a lo que hemos explicado de la representación en los sistemas parlamentarios como el inglés, añadir la separación de poderes, cosa que sí que hicieron los padres fundadores en Estados Unidos y que sí que perfecciona que el demos tenga la cracia, tenga el poder sobre el legislativo y sobre el ejecutivo, y se vigile que no haya injerencias los unos con los otros y haya un control efectivo del poder. Pero desde luego sería muy deseable, en contraposición con lo que tenemos en España, que tuviéramos algo parecido a lo que tiene Inglaterra, donde sí existe la representación y donde además no me canso de explicar, y lo vuelvo a repetir, que los liberales en España lo primero que deberían exigir, lo primero que deberían buscar, si son liberales de verdad y no tienen la careta de liberales porque es lo que les sirve para vender libros o para venderse ellos, es la representación. Sin representación no puede existir liberalismo políticamente hablando. Es imposible, porque siempre va a haber una injerencia en el poder de un grupo de personas, en este caso, o de una persona, de un grupo o de una persona, que sea quien haga las leyes y las aplique. Y eso forzosamente, ante las necesidades y por la acuciante ley de conservar el poder, quien lo tiene, va a llevar, como estamos viendo en España, tarde o temprano, a una intervención estatal. Por eso la representación es el aspecto fundamental, el germen del liberalismo político, y a todos los que os interese todo esto, os insto a que estudiéis el siglo XIX, el siglo XVIII en Inglaterra y los sistemas decimonónicos que surgieron a raíz del desarrollo político de Inglaterra en su Commonwealth y en sus colonias, como el sistema de voto único transferible, que hoy están las municipales en Escocia, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con el sistema de listas de partido que tenemos en España, que deriva directamente de los regímenes totalitarios. Tenéis al respecto obras maestras como Consideraciones sobre el gobierno representativo de John Stuart Mill, La contestación a este libro de Walter Bagehot, La Constitución inglesa, o Lombard Street, lo que debería ser la Biblia para cualquier liberal, de también Walter Bagehot. Como sabéis, yo no soy liberal porque, además de la representación del régimen parlamentario, creo que es necesaria también la separación de poderes, y eso instituye como forma de gobierno la democracia, y esa es la razón por la que me considero demócrata. Así que bueno, esperamos algún día en España poder disfrutar de las mieles de las que disfrutan hoy en Reino Unido, forzando al poder político a atender al pulso de la nación y de la sociedad a la hora de tener un representante, un primer ministro. Para ello seguiremos en este canal haciendo divulgación, así que por favor, like, suscribiros si os ha gustado y queréis apoyar este contenido. Salud y libertad colectiva.